La diversidad de pensamiento es algo inherente al ser humano. Lo es, lógicamente, en el momento en el que la humanidad está compuesta por multitud de individuos, y estos, desde sus respectivas perspectivas, moldeadas tanto por su personalidad propia como por los estímulos y circunstancias concretas que les ha tocado experimentar a lo largo de su vida y formación, hacen que se creen en cada uno de nosotros una perspectiva y un sistema ideológico único y matizado. Por supuesto, por mera cuestión de dinamización dialéctica y ahorro lingüístico, existen los grupos, asociaciones o partidos, composiciones que aunan a individuos bajo una misma composición de ideas y formas de concepción respecto a las materias políticas, véase la economía, los valores sociales, la cultura, el nacionalismo y multitud de infinitas cuestiones sobre las que uno piensa y opina. Se supone que en los regímenes democráticos tan sofisticados como cabría esperar del siglo XXI, el pluralismo político y cognitivo es algo fundamental y que debe ser respetado por la integridad de las partes que componen el cuerpo político. Sin embargo, en el momento histórico que nos toca asistir, cada vez un sistema político, filosófico e ideológico que crece especialmente en el occidente del mundo, un sentir que surge ya como contraposición no solo a la izquierda tradicional y a los grupos más radicales de este ala, sino a la derecha asimismo tradicional. Un acontecimiento que presenciamos se desarrolla principalmente en el primer mundo dadas las condiciones materiales y culturales que han permitido que en este florezca la falacia del humanismo posmoderno, la mentira de que todas las culturas, todas las naciones y todos sus consecuentes sistemas políticos son igual de válidos y respetables y que Occidente, sea por su historia demonizada o por su economía, tiene el deber moral de aceptar a todo individuo por igual, sin la soberanía ni pretensión de querer defender su propia identidad, porque ello significaría indudablemente un supuesto supremacismo. Nada más lejos de la realidad. La ola al alza de derecha alternativa o extrema derecha, como se han dedicado a demonizar incontables medios de comunicación y rivales políticos, no responde a un resurgir de ideologías o filosofías del siglo pasado, tal como lo fueron el nazismo y el fascismo, términos que se utilizan popular y académicamente con una ligereza insultante para la inteligencia. No se puede tener y exigir rigor si alguien se dedica a ser maniqueo y apostillar con el término fascista a todas aquellas opciones u opiniones políticas que no comulguen con el bloque ideológico izquierdista contemporáneo de nuestra época, caracterizado por tratar de ilustrarse a sí mismo como ser lo bueno de facto, adornándose pomposamente con una terminología semántica que trate de hacer verse como la opción correcta por defecto. Así no funciona ni el pensamiento, ni la preferencia, ni el comportamiento humano. No puede alcanzarse un ideal absoluto que, en sus exigentes medios, demuestra ser más perjudicial a corto y largo plazo en la realidad material y cultural que otra cosa. Un gran pecado de la izquierda es esto mismo, la visión maquiavélica y simplista de los objetivos y fines políticos. Uno no debe caer presa de la autocensura. Todo es discutible, la realidad, toda ella, es objeto de análisis racional y discusión. Pero pareciese que para los más fanáticos de cualquier ideología esto no fuese así, y resulta irónico que aquellos que más mentan y se burlan de Dios sean luego los más sensibles cuando alguien trata de disputar el altar ideológico en el que se hallan, los pilares inamovibles de la inmigración, de la soberanía nacional, de la demografía. Pareciese ser que si uno contrarresta la discusión de los héroes moralistas, debe haberse buscado la perdición por tal grave pecado. La muerte civil o cancelación, como se le conoce popularmente, es un hecho al que estos falsos héroes izquierdistas de capa y espada miran con orgullo. Creen que destapando la identidad personal de aquellos que pensaban anónimamente sin cometer delito alguno es algo normal o sano. ¿Cómo era aquello de la tolerancia para quienes piensan distinto? No seré yo quien diga que se tratan de dictaduras o de una censura más terrible que la muerte misma. Sin embargo, veo a mi alrededor a personajes que se hacen ver revolucionarios y terminan asemejándose más a fanáticos enloquecidos que a otra cosa. La izquierda ha tratado de minar el lenguaje, como venimos diciendo, para socavar la dignidad de la existencia de la oposición ideológica, para zanjar ellos su propia trinchera ideológica, y quien no se halle en ella debe hallarse en las fronterizas, y por ende son enemigos. Si el centro requiere opiniones equidistantes, son unos cobardes que se alían indirectamente con la opinión errónea. Por ende, la derecha tradicional y la alternativa es que directamente son aliados históricos de la opresión, la explotación y la muerte en sí misma, por muy alejadas que se encuentren las derechas políticas de las ideas de la matanza, la censura y la dictadura.
tal y como se aliaban sectores izquierdistas con dictaduras de su mismo tinte ideológico, aunque eso no parece importar, pues se tratan de inculcar cínicamente que la izquierda es moralmente superior, como si el hecho de no ser izquierdista significase obligatoriamente rechazar el progreso tecnológico, cultural, científico, académico, etc. ¿Se ve lo absurdo que resulta hablar en estos términos de las ideologías? Pues evidentemente este emocionalismo es aprovechado tremendamente por aquellos que, propaganda en mano, retransmiten por radio y televisión tener precaución con todo aquel que ose siquiera discutir el statu quo, o materias fundamentales para un Estado-nación como las ya mencionadas, porque hacer eso sería de mala persona, un ultraderechista, y la derecha solo busca la explotación y el desangramiento obligatoriamente, ¿no? Pues obviamente no. Dentro de la legalidad latente, los grupos derechistas de distintos espectros pueden entrar y salir en el juego político, formando gobiernos o deshaciéndolos, y lo harán más o menos bien, pero la cuestión es que puedan hacerlo. Ni siquiera hablamos de extremismos, estamos hablando de grupos políticos que se han postulado y pasado los filtros legales para conformarse, y la derecha alternativa tiene el derecho, mismamente por poder existir, de postular sus programas y cambios legales. Si a alguien le resultase impensable los cambios que pretenden hacer en sus respectivos países, rebátase con argumentaciones, pues tratar de censurarlos por la fuerza y ningunear a todos aquellos que comulguen con sus visiones es una falta de respeto tremenda para la igualdad de pensamiento político. Es de hecho más contraproducente que otra cosa, pues no atender a exigencias reales o menospreciarlas no hará sino ir radicalizando más a quienes exigen representación y cambio. Uno puede tratar de hacer caso omiso a la realidad y los factores que encierra, pero la manifestación de esta es ineludible para todos nosotros. Y si la población de un país europeo, por ejemplo, tiende a preocuparse por la desaparición de su propia gente en su mismo país, por la llegada masiva de individuos desconocidos y de países en los que su sistema ideológico resulta mucho más bárbaro objetivamente que el europeo, es lógico que haya un grupo cada vez más ancho de personas que se alíen con quienes plantean abordar la situación que tienen frente a las narices. Repetir que no se trata de supremacismo, no se trata de odio, se trata de entender el porqué de este fenómeno, el porqué del surgimiento de estas ideas presentes. Resulta más llamativo y por ende estigmatizado por quienes ven peligrar sus puestos y establecimientos políticos. Es por ello que recurren al terrorismo semántico. Comparar a los partidos legales de la derecha alternativo con el nazismo y el fascismo es absurdo. Por supuesto, habrá puntos en los que las discusiones se asemejen por puro contenido de estas mismas, pero por consiguiente, ¿no serían los verdes nazis por compartir con ellos el programa de conservación medioambiental? Es malévolo tratar de hacer ese presentismo estigmatizante, por el peligro que ello conlleva para las personas que piensan como piensan, y están en su derecho de pensar. Porque, por consiguiente, ¿no sería censurable gran parte de algunas izquierdas por pretender vanagloriarse de líderes comunistas? La comparación del totalitarismo es bastante clara y tiene una razón histórica. El fascismo/nazismo evidentemente reprimía, asesinaba sin juicio justo y coartaba las libertades individuales en nombre de la ideología, del Estado y del supuesto bien común superior. Sorpresa, el comunismo y sendas dictaduras hacían exactamente lo mismo bajo otros nombres. Y no es una falsa equivalencia. No sirve aquello de que el comunismo busca objetivamente el bien de toda la humanidad por sus postulados si los medios son los que son y no llevan más que a un simple cambio de élites. La teoría puede ser maravillosa, incluso la del fascismo y la del nazismo podrían sonar espléndida contadas embellecidas, pero históricamente el comunismo ha sido más excusado o más exigido falazmente como teoría sencillamente porque tras la Segunda Guerra Mundial los aliados y la Unión Soviética se codearon para sofocar al eje, lo que significó la vida un poco más larga del extremismo bajo el comunismo, en países como la Unión Soviética y asociados, por lo que su máquina de propaganda e intelectuales pagados para la dispersión de la justificación de esta ideología se extendió más por pura duración temporal. Por ello pongo de manifiesto lo gracioso e injusto que resulta ver los reportajes comunicativos de muchos medios por marcar a grupos políticos como extrema derecha y a los que están situados a la izquierda de la izquierda como nada o izquierda tan siquiera. Comprar este relato semántico y dialéctico ya contribuye a un desbalance, como si los razonamientos y lógica legítima de la derecha ya estuviese contaminada de por sí, y nada más lejos de la realidad. Pueden atender perfectamente mediante la intelectualidad a los conceptos de la realidad y actuar conforme a sus lentes, sea el de un enfoque más jerárquico, tradicionalista o cuales fueran los conceptos que manejasen.
Si la mayoría de las personas se viesen identificados en estos mismos valores, si se sintiesen a gusto y conformes con ellos, ¿con qué legitimidad puede regañar la izquierda a la población e insultarla diciendo que son errados y que son necios por no ser lo supuestamente progresista que deben ser ellos mismos? Al parecer esos pilares no resultan tan inamovibles ni absolutos como pretenden en realidad. En conclusión, ¿de qué respeto y pureza moral se pueden pavonear realmente aquellos que no admiten que otros individuos, dentro de la legalidad vigente, mantienen posiciones que no sean marcadas por ellos mismos como verdugos de la etiqueta progresista? ¿Acaso un conservador no puede ansiar también el progreso desde su propia lente? Si se cree ciegamente que no, quizás es que uno sea víctima del terrorismo semántico, sutil pero potenciado por intereses políticos, que no es otro sino marcar y una tarea de acoso y derribo, inculcar el miedo de compartir opiniones que, aunque aceptables y discutibles, bajo un relato generalizado y controlado, sean prácticamente blasfemia, y se quiera condenar a los simpatizantes a un despiadado ostracismo.